Studio Cloud. Listo, ahí se está grabando. Igual estamos en la introducción, así que mucho no se perdió. Bien, ¿en qué quedamos? Bien. En la unidad Perdón, número 2. perdón, Sí, Jorge, una preguntita. De esto que estás por mostrar, ¿tenemos algunas copias o en algún lado vas a dejar unas sí, copias sí, para sí. mostrar? Todo lo que estamos viendo ahora se va a subir a lo que es la plataforma virtual, el campus. Lo que sí, denme un tiempito porque todavía quedaron subidas cosas del año pasado. Yo voy a dejar todo el material que se dejó del año pasado, inclusive las diapositivas nuevas con las cuales vamos a trabajar. Y después, seguramente los que les van a pedir son sus mails para que ustedes puedan tener acceso al campus virtual, ¿sí? Todo lo que son exámenes, trabajos prácticos y todo lo que son material de estudio se sube directamente en el campus virtual, ¿sí? Más que todo Ok, subimos lo que es parte de material de apoyo. Pero quédense perfecto. tranquilos que toda esta información va a quedar, así que no se preocupen. No sé si están viendo mi otra pantalla, a ver. No me sale el marco verde, me confundo un poco. Bueno, en la unidad 2 vamos a ver un poco, ya orientado a un lenguaje en programación, ¿sí? El que optamos por elegir en dar en este año es Python, ¿sí? No sé si ya tuvieron clase con el profe Matías, ¿no? De la Puente. Recién terminamos la clase con él. ¿Recién? Bien. Sí. Bueno, con él vamos a trabajar tanto lo que es la parte teórica como lo que es la parte práctica de lo que es Python, ¿sí? Vamos a ver un poco de introducción a todo lo que son los elementos o las estructuras básicas que tiene Python para poder trabajar. Después vamos a ver en la unidad 3 lo que son la parte de diccionarios, listas y tuplas y cómo interactuar con ellas. Después ya en la unidad 4 vamos a trabajar un poco más con lo que es la parte de funciones y archivos, ¿sí? Básicamente el temario 1 que vamos a tener, o sea, básicamente el temario que vamos a tener para programación 1 es para una programación un poco plana, por así decirlo. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer cosas bastante sencillas para que después en el segundo cuatrimestre podamos complejizarlo y poder trabajar cosas un poco más complejas, ¿sí? Bueno, mi consulta es, ¿ya alguien de los que está presente tiene experiencia en desarrollo? El que tenga, levante la manito en reacciones. Ahí tienen un botoncito abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Yo, le- Bueno, yo, le- yo la única experiencia que tuve fue en mi juventud con, no sé si usted conoce el Counter. sí, Yo estuve casi toda mi juventud metido en lo que es Amekimod, pero hasta ahí nomás lo básico. bueno, genial. Bueno, o sea que la mayoría tienen muy poca experiencia, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer es que conforme vayamos avanzando y vaya habiendo dudas, porque seguramente van a surgir en el cursado, que me gustaría que hubiera mucho feedback. ¿Qué significa esto? Que si yo hago una pregunta, me la respondan en la manera que consideren que sea correcta, y si no es correcta, vamos corrigiéndola hasta que lleguemos a fundamentar eh, un conocimiento concreto y a ustedes les quede claro por si tienen alguna duda en particular, ¿sí? Me interesa mucho de que participen en las clases. ¿Por qué? Porque es una materia troncal que la van a ver de acá hasta que se reciban, porque tenemos programación 4 inclusive, o sea, la ven en todos los años, y si al principio tiene un poco de problemas en todo lo que es adaptar un poco la lógica o el pensamiento lógico a los programas que vamos a programar, prefiero que salten las dudas al principio y los podamos ir tomando e ir salvando, cosa de que al momento que lleguemos a ver cosas un poquito más complejas, esa parte por lo menos esté cubierta, ¿sí? Así que duda que tengan, yo no tengo ningún problema, las resolvemos en el momento hasta que quede claro, ¿sí? Acá todos venimos a aprender, que no tengan vergüenza si hay un tema que tienen duda y que por ahí no pueden resolverlo, ¿sí? Y les pido a aquellos que ya por ahí tengan un poco más de experiencia y tengan confianza con algunos de los que ya están cursando, que también sean de apoyo a la hora de resolver algún tipo de duda,
si ya tienen armado un grupo de WhatsApp y demás, para resolver todo el tema de, por ahí si yo no puedo resolverlas, para que ustedes también les sirvan de apoyo, ¿sí? Bueno, por el momento venimos bien. ¿Tenemos alguna duda en particular? Sí. ¿Por Sí. qué eligieron Python para ¿Por qué introducirnos? elegimos Python? Porque Sí. Python es un lenguaje muy interesante para aprender a programar. O sea, Python desde sus inicios es un lenguaje que se desarrolló para programar de una forma sencilla, ¿sí? Entonces tiene muchas de las declaraciones, inclusive muchas de las formas de uso, en los cuales te permite aprender a programar de una forma mucho más cómoda, ¿sí? Inclusive uno, cuando empieza a desarrollar, más adelante lo van a ver, lo que es la exigencia del tabulado, ¿sí? Te ayuda mucho como buena práctica al momento de desarrollar. ¿Se Entonces, recomienda que nos metamos de lleno al Python? depende de lo que vayan a hacer de acá a futuro, Mm. ¿sí? Generalmente Python ahora se está utilizando mucho en lo que es inteligencia artificial, que es una rama que está creciendo bastante, y no sé si alguna vez entraron a las páginas de internet donde necesitan comunicarse con servicio al cliente y los atiende un bot, Sí. ¿sí? Bueno, ese bot, la mayoría de lo que es la lógica del bot, o todo lo que es el lenguaje con el cual está programado, es a través de Python, ¿sí? Nosotros podemos hacer un montón de cosas con Python, inclusive trabajar a nivel de electrónica, pero si te vas a dedicar exclusivamente al lenguaje, más adelante lo puedes aplicar en lo que es la parte de inteligencia artificial. Por el momento nosotros lo vamos a aplicar como un lenguaje estructurado, ¿sí? Para que aprendan lo básico del lenguaje. Después lo vamos a utilizar como un lenguaje de programación orientado a objetos, pero más adelante a futuro, el que decida seguir utilizándolo, lo puede utilizar tranquilamente en inteligencia artificial o en BI, que es Business Intelligence, ¿sí? Pero bueno, eso ya va a depender del rumbo de carrera que le quiera dar cada uno. Lo que nosotros tratamos por ahí de dar en la carrera, en la mayoría de los lenguajes con los cuales trabajamos, es que estén adaptados al mercado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ustedes, con lo básico que vean, puedan después optar si les interesa alguna de las ramas en las cuales trabajar, y tengan las herramientas necesarias para poder hacerlo, ¿sí? Inclusive nosotros en segundo año ahora vamos a enseñar lo que es React, que es un lenguaje que se está utilizando bastante, y vamos a trabajar lo que son las APIs con Node.js, ¿sí? Que es otro lenguaje que también se está pidiendo bastante en el mercado. Básicamente lo que tratamos de hacer con todos los lenguajes que enseñamos es eso, es que ustedes tengan la oportunidad de que si les sale alguna posibilidad laboral, puedan tomarla sin ningún problema, ya que por lo menos mínimamente los conocimientos básicos los pueden llegar a tener, ¿sí? No sé si respondí la pregunta. ¿De 10? Genial. Bien. Generalmente los temas que más vamos a ver y que más relevancia van a tener en el cursado van a ser la lógica, obviamente, lo que son los diagramas de flujo, flowcharts, lo que es la parte de condiciones, ¿sí? Después van a ver en otra materia que se llama procesamiento de datos, con otro Matías, todo lo que es la parte de lógica computacional, donde van a ver lo que es la base de las condiciones o los condicionales, estructuras repetitivas, lo que es la parte de funciones, arreglos, y acá debería cambiarlo, porque estaba estructuras en punteros, porque antes enseñamos C, pero sería ficheros en este caso, ¿sí? Igualmente, más allá de estos temas que tienen bastante relevancia, todos son importantes, ¿sí? Y deberían dedicarle más peso a estos, pero a los otros no dejarlo de lado por una cuestión de que ayudan a entender estos, ¿sí? Bien, condiciones del cursado, ¿sí? Para regularizarlo tiene que tener el 100% de los trabajos prácticos presentados, ¿sí? Mínimamente el 70% aprobado. El tema de la asistencia, ahora lo voy a hablar bien con Guille, porque con todo este tema de la pandemia, por reglamento es el 80%, y 40% creo que es con justificación laboral, pero por el tema de la pandemia creo que se ha reducido el porcentaje, ¿sí? Después les voy a informar bien, pero básicamente a mí lo que me interesa es que tengan todos los trabajos prácticos entregados,
¿sí? Y que aprueben por lo menos el 70%. Además, los parciales para regularizar tienen que ser notas superiores a 6. ¿Bien? Esta materia tiene promoción directa, ¿sí? Las condiciones son los 100% de los trabajos entregados, el 70% aprobado, ¿sí? Bueno, el tema de la asistencia es similar. La única diferencia es que en los parciales necesitan tener notas superiores a 8. ¿Bien? Ahí me escribieron, veo si es dudas. Bueno, ¿cómo van a ser los parciales? Básicamente van a tener dos parciales. El primer parcial va a incorporar lo que es la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? Los parciales van a ser netamente prácticos. ¿Qué significa esto? Yo les voy a dar un tiempo determinado en un día, o sea, los parciales van a ser en el horario de clase y yo voy a dar una consigna ese momento y van a tener un tiempo determinado para poder programarlo, ¿sí? O para poder generar la solución en este caso, que es práctica. Bien. El segundo parcial va a ser un trabajo final integrador, ¿sí? Básicamente es el desarrollo de una solución a un problema que se plantee, ¿sí? En el cual lo que voy a hacer es dividir, ¿sí? En varios grupos que van a tener que de alguna forma articular para poder desarrollar una solución, ¿sí? Esa solución va a ser un enunciado en particular en el cual ustedes van a tener que resolver un problema a través de un programa. Y esa solución de ese programa van a después tener que exponerla ante sus compañeros. Bien. En el tema de los recuperatorios, la forma en la cual se viene trabajando es que ustedes dentro del parcial van a tener diferentes criterios de aceptación o diferentes consignas, si así quieren llamarlo, y cada consigna va a abarcar un tema en particular que se ve en la unidad, ¿sí? Ustedes cuando recuperen no van a recuperar el parcial completo, sino van a recuperar los temas en los cuales les fue mal, ¿sí? Cosa interesante, el que quiera recuperar nota y subir nota para poder promocionar lo puede hacer, ¿sí? Así que con eso no hay ningún problema. Y el que no haya podido asistir al parcial y quiera recuperarlo, también lo puede hacer, ¿sí? Lo que sí es obligatorio y sí o sí se tiene que presentar es el parcial número 2, ¿sí? Para poder regularizar o promocionar, sí o sí tiene que estar presentado ese trabajo. En el caso de que lo hayan presentado sus compañeros y uno no haya podido asistir por X motivo, bueno, va a tener que presentar el mismo proyecto, pero con una mejora, ¿sí? ¿Venimos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ¿Cómo lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, está bien. ¿Cómo lo vienen viendo? ¿Bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? Las presentaciones que tenemos que hacer, Jorge, en grupo, Sí. cuando tenemos que hacer, que todas las hacemos por Zoom. Sí, es todo por Zoom. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede rendir libre la materia? No hay condición de libre. Bien, gracias. En la UTN no existe la condición de libre. Ah, no sabía nada. Bueno, gracias. No. De última, consultale a Guille, pero no existe. Profe, Sí. lo dijo Guillermo hoy que era por esta vez que estaba la condición de libre. Ah, bueno. El último Creo aviso. que por este año, sí. Bueno, sí, si Guille lo autorizó, sí, no hay problema. Porque en realidad lo que es carreras de grado no permiten, pero seguramente por esta condición de que seguimos todavía en cuarentena, se aprobó. Bueno, en ese caso, si es libre, lo que les voy a pedir es que el que rinda libre, sí o sí me tenga que presentar el parcial 2, ¿sí? El desarrollo de una solución. El que vaya a rendir libre, hable conmigo antes, yo le doy un tema en particular que tengo que resolver y me lo programa y me lo presenta, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y una consulta, ¿y el final no libre
si saco 7, Ujú. ¿cómo sería el final? Y el final no También libre, tendríamos que presentar una mejora desde el parcial 2. el parcial 2 es muy complicado que no lo aprueben si estuvieron cursando, ¿sí? Yo creo que generalmente, lo que me pasó es que generalmente aquellas personas que quedan en estado regular es porque fallaron en el parcial 1, ¿sí? Lo más probable es que, depende de la situación, si quedaron regulares por X motivo, en el cual no se haya podido presentarle parcial 2, sí o sí tiene que estar, ¿sí? Si fue con algún compañero o alguien en particular que lo hicieron y por X motivo no pudiste presentarlo y demás, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Sí o sí tiene que estar para regularizar, entonces como que por la Claro, por eso. única vía que Yo no podés presentamos regularizar, con el sí. grupo y sacamos 7, Uh-huh. y los otros 2 parciales aprobamos, que sé yo, los anteriores con 8, pero no nos da el promedio de 8, y por ahí no nos da las fechas para recuperar y promocionar. Sí, Quería ver cuál es la diferencia entre rendir libre y rendir regular. Sería. bien. En ese caso, si tenés aprobado el 1 y el 2, ¿sí? Podés del 2 entregar una mejora para rendirlo regular. Bien, bien, bien. Sí, no, igual vamos a promocionar, tranqui. Igual, a ver, con todas las instancias que les vengo nombrando, ¿sí? Si ustedes la vienen, a ver, si es quiero saber, ¿es la primera carrera para muchos? Levante la mano. Si es la primera vez que estudian una carrera universitaria. Tenemos 1, 2, 4, 6. Bien. Para los que es la primera vez, sí, De hecho, no sé cómo hacer eso de levantar la mano, aunque sí es mi primera vez en una carrera universitaria. bien. Genial, Valentín. Si es la primera vez en una carrera universitaria, Afuera. yo les comento que Afuera. básicamente, Afuera. a ver, ya muteo. Ahí está. Básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que para poder sacar la carrera adelante, sí, más allá de que tengan o no los conocimientos, es muy importante la responsabilidad, ¿sí? Si ustedes vienen haciendo, si vienen cumpliendo como corresponde con el cursado, con las entregas de los prácticos, rindiendo bien los parciales, viendo los temas por lo menos una vez en la semana, o 2 o 3, que se van viendo en la clase y demás, no van a tener problema al momento de llegar a rendir, ¿sí? Inclusive las instancias que estamos dando de poder recuperar aquellos temas que por ahí fallaron en los parciales, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tengan que ir a recuperar, no tienen que recuperar todos los temas que se vieron, ¿sí? Entonces traten de que si es su primera carrera, llevarlo con bastante responsabilidad, ¿sí? Traten de llevarlo al día, y llegado el caso de que por ahí se complique por X motivo, traten de que al momento de recuperar sean menos temas eh, para poder sacarlo de una forma mucho más sencilla, ¿sí? De igual manera, cualquier duda que tengan en el cursado o al momento de rendir un parcial o algo, no hay problema, me consultan a mí y lo resolvemos. Inclusive si hay que hacer una clase de repaso donde se vea algún tema en particular que quieran verlo, lo vemos, ¿sí? La idea general de acá es, más allá de poner una nota, es que ustedes aprendan y aprendan a programar, ¿sí? Lo que me interesa es que ustedes entiendan a qué apunta la carrera, con qué perfil van a salir cuando se ingresen y qué trabajo o a qué trabajo pueden apuntar con el conocimiento básico que nosotros le vamos a dar en la carrera, ¿sí? Así que no se preocupen si por ahí hablamos un poco en chino, que de a poquito, ¿sí? Vamos a ir un poquito desglosando todo y lo van entendiendo de una forma mucho más sencilla, ¿sí? Igualmente, cualquier duda que tengan siempre pueden consultarme. Bueno. Herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Todo lo que es el material didáctico y todo lo que son los ejercicios
propuestos y demás, lo vamos a subir al campus virtual, ¿sí? Esto seguramente después se los va a gestionar Guille, para que ustedes puedan acceder y descargar todo lo que es el material y poder rendir lo que son los parciales y entregar los prácticos, ¿sí? Después, para todo lo que es la parte inicial, que es lo que es algoritmo y estructura de datos, y todo lo que es la base de pseudocódigo, vamos a usar el PCInt, ¿sí? Para todo lo que es la parte de Python, vamos a desarrollar en Visual Studio Code, y a su vez vamos a utilizar Python, obviamente, para poder trabajarlo, para poder programar, perdón. Y a su vez, más adelante van a ver con el profe Matías, que nosotros, la mayoría de lo que son los prácticos, o la mayoría de las prácticas, tratamos de que lo suban en un repositorio, ¿sí? Al principio, bueno, creo que vamos a hacerlo un poco más dinámico que el año pasado. Al principio vamos a pedir que suban en plataforma, y después, a medida que vayan teniendo un poquito más de conocimiento sobre las herramientas y demás, vamos a pedir que lo vayan subiendo en GitLab, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer GitLab? Básicamente porque es una herramienta, o por qué conocer un repositorio, porque es una herramienta que vamos a utilizar de acá hasta finales de la carrera, y a su vez ustedes en el momento que salgan al ámbito laboral la van a utilizar muchísimo, ¿sí? Entonces preferimos que las empiecen a ver desde temprano, así la van conociendo, y cuando llegue el momento de entrar en un ámbito laboral ya tienen un buen manejo de la herramienta, ¿sí? A ver, tengo preguntas. No hay problema, Ignacio. Perdón, Jorge, Sí. perdón. ¿GitLab es la que decís que vamos a usar en un futuro, o es en conjunto las 5 estas que están acá? No. GitLab seguramente en un futuro. Moodle, ni bien les activen los usuarios, ya ahí hay material para que puedan descargar. Y con la cual vamos a empezar ahora es PCInt. Cuando empecemos a ver Python vamos a usar Visual Studio Code. Bien, ok. Y en ese proceso seguramente vamos a ir incorporando a GitLab, ¿sí? Bien, Fer Quintero me pregunta con qué perfil tendríamos que salir al terminar. ¿El cursado? Básicamente el perfil que nosotros buscamos es un perfil de desarrollador, ¿sí? Full stack, que es básicamente full stack, que puede trabajar tanto en lo que es la parte visual o el front, que nosotros le llamamos, y todo lo que es la funcionalidad que interactúa con el usuario, y lo que es, también se trabaja lo que es la parte del backend, que es el backend básicamente son todas esas líneas de código tipo Matrix, en los cuales hacen transacciones entre servidores y servicios, que nos permite comunicarnos con lo que es la parte del usuario, ¿sí? Nosotros lo que buscamos en realidad con la carrera, o el perfil que se busca con la carrera, es un desarrollador full stack, ¿sí? Con un perfil junior, que pueda llegar a incorporarse rápidamente en el mercado, ¿sí? Las herramientas que les vamos a dar van a ser tanto para lo que es desarrollo mobile, web o de escritorio, ¿sí? Dependiendo del perfil que ustedes busquen. Y a su vez los vamos a incorporar en tecnologías que actualmente se están utilizando. Obviamente hay cosas que seguramente se nos van a pasar por una cuestión de tiempos y demás, pero vamos a tratar de incorporar lo mayor que podamos para que ustedes al momento de incorporarse al mercado por lo menos tengan un mínimo conocimiento de las tecnologías, ¿sí? No sé si quedó claro. No sé a qué se refieren con qué tipo de apps. Si podés. Estoy leyendo los mensajes, por si las dudas. Se refiere a qué vamos a programar. Ah, ¿qué tipo de proyectos? Bueno, básicamente los tipos de proyectos que vamos a abordar en la carrera, ¿sí? Son casos en los cuales se tiene que resolver una situación problemática de una empresa o un grupo de individuos en particular, ¿sí? Son casos en los cuales se podría considerar que son como reales, ¿sí? Y ustedes a través de la programación y de la lógica deberían darle una solución a ese problema, ¿sí? La metodología que ustedes apliquen va a depender de cada uno al momento de cargar los proyectos,
pero lo que buscamos es que básicamente los problemas que resuelvan sean problemas que se pueden encontrar hoy en el campo laboral, ¿sí? En lo que es Python, si nos da el tiempo en el segundo cuatrimestre, quizás veamos algo de programación de videojuegos, pero generalmente con los tiempos muy cortos no pudimos llegar a verlo. Igualmente, los chicos del año pasado, los proyectos finales fueron juegos educativos, así que no pudimos ver juegos, pero sí los incorporamos a lo que es la parte del proyecto final, ¿sí? De igual forma, la mayoría de los proyectos que vamos a ver son soluciones a problemas particulares, por el momento, ¿sí? Más que todo porque, a ver, en el primer tiempo, o en la primera instancia en la cual ustedes están, la base de conocimiento es muy, muy pequeña, entonces podemos abordar problemas un poco pequeños, o problemas pequeños. Entonces, a medida que vayamos incorporando más conocimiento, más tecnologías y más herramientas, vamos a poder abordar perdón, problemas un poco más grandes, ¿sí? No sé si quedó claro. Si quieren les doy un ejemplo. Por ejemplo, no sé, tenemos una farmacia en la cual la farmacia necesita controlar a través de un sistema el horario de entrada que tengan sus empleados, ¿sí? Se desea generar una interfaz en la cual el usuario puede ingresar el horario de ingreso y el horario de egreso y un código. El código lo que va a permitir es extraer la información de esa persona, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes tienen que, a través de los lenguajes que estuvieron viendo y de la lógica que nosotros les enseñamos y aplicaron, desarrollar un programa que pueda resolver esa problemática, ¿sí? Por ahora se ve un poco complejo, pero sepan que más adelante es como que la mayoría de los problemas se disuelven de la misma forma. ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? No. Todo bien, Jorge. Vamos bien. Ok. Bueno, particularmente me gusta que tengan buena redacción al momento de entregar prácticos, que tengan compromiso con la cátedra, ¿sí? Que si hay algún tema en particular que estuvieron viendo en internet y quieren compartirlo, en cuanto a la materia, ¿no? Me gusta que sean curiosos, ¿sí? Que no se queden con tan solo lo que yo les doy en la clase, sino que también busquen información y puedan de alguna forma saciar la sed de conocimiento que por ahí tienen, que nosotros no llegamos a contener por tema de tiempos, ¿sí? Porque 2 horas es bastante poco. Me gusta que sean creativos, ¿sí? Y me gusta también que sean responsables. Eso es muy importante, la responsabilidad, porque como les comenté recién, por ahí no importa tanto el conocimiento previo que tenga uno, ¿sí? Quizás puede llegar a ayudar bastante, pero no lo es todo. Para mí la responsabilidad es lo primordial para poder cumplir con una materia, ¿sí? Así que si son responsables, van a andar bastante bien, ¿sí? ¿Seguridad informática se ve algo o se aplican los programas que usted esté expresando? Seguridad informática por el momento no podemos trabajar por una cuestión de que en el primer año no vemos mucho de lo que es la parte protocolar o de protocolos de comunicación y demás, ¿sí? Igualmente, en lo que es segundo año, cuando veamos todo lo que es la parte de APIs, vamos a trabajar con seguridad, con tokens de seguridad para poder interactuar con lo que son los datos, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a ver un poco de seguridad. No vamos a llegar a abarcar todo lo que es parte de seguridad, porque para eso necesitamos una carrera aparte, pero sí vamos a hacer lo básico para que ustedes puedan hacer testing unitario y sepan si su aplicación es mínimamente segura, ¿sí? Qué sé yo, tipos de ataque como phishing, clackjacking y demás, todo lo que es la parte de test de seguridad, por lo menos en programación, no lo vamos a abordar, ¿sí? Pero si algún día alguno dice, mire, profe, estuve viendo esto que es muy interesante, que lo podemos hacer en Python y es un poco de seguridad y está bueno, y si se da la oportunidad y lo vemos y
y está bueno compartirlo, lo compartimos, no hay ningún problema. Pero por el momento seguridad, en sí como seguridad, no vemos. Vemos lo básico. Sí, de 2 también. Sí, es un tipo de ataque, de negación de servicios. Pero no, ese tipo de cosas no vemos. Solo para fines didácticos, no, mentira. Bueno, básicamente esa sería la introducción, ¿sí? Acá tienen mis contactos, tienen mi número de teléfono. Lo que les voy a pedir es que a mi número de teléfono manden un mensaje privado, así los agrego a un grupo y armamos un grupo de WhatsApp donde yo comparta las novedades. Generalmente cuando tengo algún tipo de información en relación al desarrollo, ya sea sueldos, tecnologías nuevas que se están utilizando, propuestas laborales, investigaciones de diferentes empresas y demás, las comparto. Y a su vez, ustedes si tienen alguna duda también la pueden compartir. ¿Sí? Así que cualquier cosa, después me mandan un mensaje privado ahí para que yo los vaya agregando al grupo. Lo más seguro es que haga después es crear el grupo y les pase el enlace de unión y lo dejen en la plataforma para que el que se quiera unir se pueda unir. ¿Sí? Bueno, ahí tienen mis correos y el Skype por si tienen alguna duda en particular que la quieran resolver inmediatamente. Y si no, bueno, me envían un mail. De cualquier forma, todo lo que son prácticos, todo lo que es la parte de parciales y todo lo que es la parte de bibliografía y demás va a estar en la plataforma. ¿Sí? Bien, ¿cómo venimos hasta el momento? 50, bastantes. Bueno, me esperan un cachito. Voy a tomar Bien, agua. todo bien. Bueno, conforme voy poniendo la otra diapo. Una Bueno. consulta, profe. Sí. ¿No nos convendría en vez de usar WhatsApp comenzar a agarrarle la mano a Slack? Yo lo tengo de algunos otros cursos que estuve haciendo y la verdad que está bastante bueno. No Sí, sé por sí, ahí si incorpora más adelante, porque es como una herramienta que parece que se usa más en el mercado. Claro, el tema de WhatsApp es que es más instantáneo el celular, por eso lo proponía y la mayoría van a tener. Si no, el otro que puedo proponer es también Discord, pero bueno, depende mucho de la masividad. Sí, como para ir agarrándole la mano a lo que usan en el trabajo, ya no sé ustedes qué usan día a día, pero al parecer Teams Slack es y una Slack, herramienta como sí. que está de moda, sí. Sí, es que Slack es un team freeware, básicamente, free. Pero lo que consideren, yo WhatsApp porque es algo que todos tenemos y que seguramente es mucho más sencillo comunicarlo. Por ahí Slack creo que viene versión para celular, pero no sé si es tal a la mano de todos y todos conocen ya la herramienta. Pero bueno, lo vemos. Bueno, ahí ya comparto la otra. Un cachito, mientras si quieren plantearme alguna otra duda, algo. Ya me acostumbré a dar clase, se me seca la garganta. ¿Cómo la vienen trayendo con el frío? ¿Cómo dijo? ¿Cómo la vienen trayendo con el frío? Ah, yo soy Team Frío, así que está todo bien. Hace calor estos días, profe. No sé, yo ayer me morí de frío. Aunque sí, ha estado peor, Bueno. Ahí comparto. Una pregunta, ¿usted también da clase a los chicos de segundo año? Sí. ¿Puede ser? Sí. Y los chicos de segundo año sería la primera tanda que salen de programadores. De esta nueva,
Sí, pues en realidad antes hubo un técnico universitario, pero después se cortó durante un tiempo y ahora volvió y sí, ellos serían la nueva tanda de la nueva gestión, por así decirlo. Ah, bien, bien. ¿Y cuántos chicos son Y el ellos segundo son año? poquitos, porque empezaron bastante pocos. Son creo que 17, 18 y empezaron 24 por ahí. Ok, Sí, bien, ustedes son bastantes. O sea, bien. este vendría a ser el segundo año, ¿no? De la carrera. Claro, exactamente. Yes. Sí, yo sí sabía hace unos par de años atrás. Sí, No igual me metí. Yo no me estuvo, metí a programación por ese problema, porque eran todo, la única que estaba de sistema y la carrera esa de la UNLAR, que es la de multimedia, producción y diseño multimedial. ujú, Y claro, no me interesaba mucho. Uno, porque son muchos años y de producción dan vuelta en muchos temas que no me interesan, por más buenos que sean. claro. Sí, básicamente la carrera lo que busca, o este medio, o esta carrera en la cual están cursando ahora, es abocar directamente a lo que el mercado necesita, ¿sí? Y formarlos en eso. Igualmente, como yo les dije recién, es todo formación que les va a servir de base, ¿sí? El resto, como cualquier carrera, tiene que tener la predisposición de que ustedes lo pueden ampliar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a dar la base de Python, pero si el día de mañana ustedes quieren evolucionar con ese lenguaje y seguirlo aprendiendo porque les interesa, ya va de parte de cada uno, ¿sí? Lo bueno que tiene la programación o el desarrollo es que es una rama que constantemente está creciendo, constantemente está evolucionando. Yo programaba en una empresa ya por el 2010 y ahora, 11 años después, lo que yo programaba ya no sirve. Ya cambiaron las tecnologías, cambió el pensamiento, cambió la mecánica en la cual se programa, ¿sí? Ahora se trabaja mucho lo que es DevOps, se trabaja mucho lo que es integración continua, antes eso ni existía. O sea, imagínense, en 11 años evolucionó un montón y las tecnologías evolucionan a pasos agigantados. Por ejemplo, hay otro lenguaje, un framework que se llama Angular, y Angular, cuando yo lo empecé a usar, hará un año y medio atrás, dos, un poquito más, estaba en la versión 8.7 y ahora está en la 11.2. O sea, imaginen el grado evolutivo que tienen las herramientas que constantemente están creciendo rápido, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno que tiene, que siempre van a tener algo que aprender y lo bueno que tiene es que ese aprendizaje va a solucionar muchos problemas que antes tenían y van a sacar soluciones de una forma muchísimo más rápida que antes, ¿sí? Para que se den una idea, antes uno tenía que programar algo, subirlo a mano a un servidor o a algún lugar para que se viera en el internet, a un hosting, y todo eso te lleva a un proceso, ¿sí? Ahora directamente uno termina el código, lo sube a un repositorio y automáticamente se despliega y se pone en la web, ¿sí? O sea, no hace falta que yo lo suba, lo mueva, lo cambie, lo ponga. Directamente ya está todo automatizado, ¿sí? Vamos a llegar a ver un poco de eso más adelante, ¿sí? Pero muy, muy tranquilo con Farabase. Pero sepan que es una carrera que necesitan estar en constante movimiento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que necesitan constantemente aprender cosas nuevas para poder ir mejorando el nivel de desarrollo de lo que ustedes hagan, o sea, programando de una forma un poquito mejor, y a su vez facilitándole un poco las cosas, ¿sí? Así que está muy bueno, por un lado, la carrera, porque es algo que no se van a quedar quietos nunca. Así que, bueno, si no hay más dudas, vamos a alargar con la parte de la primera unidad, ¿sí? Vamos a ver un poquito lo que es algoritmos y pseudocódigos. Y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque bueno, nos queda una hora. Creería que podemos llegar a verlo todo. Si voy muy rápido y necesitan que por ahí baje un poquito la velocidad también del hablado, me dicen. Si necesitan que nos paremos en algún tema en particular, me dicen también, ¿sí?
Bien. La pregunta que todos nos hacemos al momento de encarar esta profesión o de ver esta carrera es, ¿qué necesito para aprender a programar? ¿Sí? ¿Cualquiera puede aprender a programar? ¿Es fácil aprender a programar? Ya es más de una pregunta. Bueno, todas esas preguntas nos hacemos al momento nosotros de afrontar lo que es la parte de la programación. ¿Sí? Para esa pregunta tenemos dos respuestas. ¿Sí? La primera, que es muy importante, que es la que yo les nombraba recién, es que tenemos que adaptar nuestro pensamiento, ¿sí?, a un tren de pensamiento que me ayude a describir los pasos de una solución. ¿Qué significa esto? Básicamente que cuando yo veo un problema, tengo que poder describirlo como si fuera una serie de pasos. ¿Sí? ¿A qué le suena? Si yo tengo un problema y lo describo en una serie de pasos. Matemática. Puede Una ser la secuencia de matemática. soluciones que nos permiten resolver un problema. Bien. A ver, ¿y dónde ven una secuencia de soluciones que nos permita resolver un problema? Y lo Que tenga- estamos pensando para ir, vamos a suponer que queremos ir a un determinado lugar. Hipotéticamente nosotros suponemos por qué lado podemos ir más rápido. Entonces vamos Bien. viendo cada uno de esos pasos para llegar de manera mucho más rápida. Y ahí lo analizamos. Exactamente. Bien. Ya más adelante van a ver a qué se llama esos pasos en concreto. Acá sus compañeros dicen un algoritmo, exactamente, a eso vamos a llegar, y una receta de cocina, que eso también más adelante lo van a ver, ¿sí? Pero si básicamente algo que me lleva a una solución es como una receta, un método, como ustedes dijeron, es un conjunto de pasos que me permiten poder resolver de alguna forma un problema, ¿sí? Y la segunda va a ser cómo yo a ese conjunto de pasos puedo transcribirlo en un código que entienda mi computadora, ¿sí? Nosotros lo que vamos a agarrar en esta materia es primero conocer el tren de pensamiento, o sea, ver el problema que tenemos enfrente y tratar de transcribirlo en diferentes pasos, y después, una vez que nos quede claro de qué forma nosotros tenemos que solucionar ese problema, recién ahí nos vamos a poner a programar, ¿sí? Esto, con el tiempo, ustedes se van a ir dando cuenta que lo van a asimilar de tal forma que no va a hacer falta describir los pasos, que ya los van a tener incorporados, ¿sí? Pero para los que recién empiezan a programar, y es nuevo todo este tema de la programación, es importante que le demos mucha importancia a eso, a entender el problema y ver de qué forma describir los pasos para poder solucionarlo. Vamos a la que viene. Bien, vamos a pensar en un problema. Recién me dijeron una receta, así que vamos a, como ya viene la hora de la comida, a ustedes les queda todavía clase, pero bueno, ya estamos por la hora de la comida. Vamos a pensar en el siguiente problema, ¿sí? ¿Cómo cocino un huevo frito? ¿Cuál ustedes consideran que sería la solución de cómo cocinar un huevo frito? Comprar el huevo. Bien, primero compremos el huevo, muy importante, porque si no, no podemos cocinarlo. Después, Ver su condición. Sartén, tener Preparar los Tener las elementos. herramientas necesarias. bien, tener las herramientas necesarias. Exacto. Preparar los elementos. ¿Preparar qué? Disculpe. Todos los elementos, es decir, el sartén, el aceite. Saber a qué y temperatura luego, cocinarlo. Bien. luego enumerar los procesos de cómo Claro. cocinarlo. Exactamente. ¿Eso quién dijo? ¿Manuel? ¿Puede ser? Marcos. Ah, Marcos, perdón. Eso que dijo Marcos también es muy importante, porque tenemos los elementos, pero tenemos que saber de qué forma combinarlos para poder tener la solución al problema, ¿o no? Porque podemos tener muchos elementos, pero si no sabemos cómo combinarlos es medio difícil. ¿Sí? Sería como armar un plan. Exactamente. Exactamente, es como un plan. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Yo, en mi forma de encontrar la solución,
cada uno cocina los huevos de diferente forma, pero bueno, esta es básicamente la mía. Al paso 1 generalmente lo obvio, porque bueno, ya fueron tantas veces que hice huevos fritos que ya es como que tengo sabido un poco, pero podemos definir que los pasos son: primero busco la receta en internet, ¿sí? O en Paulina Cocina, no sé si lo ubican, tiene buenas recetas, por ahí la pueden buscar. Buscan la receta en internet, ¿sí? Después lo que hago, pongo aceite en una sartén, con la hornalla prendida, obviamente, rompo el huevo y lo tiro al sartén, cuidado con el aceite, muy importante. Espero que esté cocinada la clara, ¿sí? Lo retiro y le pongo ketchup encima u otro aderezo a discreción. En el cursado anterior me dijeron que les ponen pimienta. No sé, cada uno lo cocina como considera que lo puede cocinar, ¿sí? Fíjense que yo lo que hice fue tener un problema, como cocinar un huevo, y di una solución, pero lo importante de la solución es que estaba descrita en pasos, ¿sí? Yo, para poder llegar a este resultado, que es cocinar un huevo frito, tengo que pasar por las diferentes etapas o pasos, ¿sí? Estas etapas o pasos, que son básicamente la receta, es lo que nosotros en programación le llamamos algoritmo, ¿sí? Algo en particular y muy importante es que cada uno, como les dije recién, hace la receta a su forma, ¿sí? Entonces la receta se puede escribir de muchísimas maneras, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener para un mismo problema, que es cocinar un huevo frito, diferentes soluciones que lleguen al mismo resultado, ¿sí? En la programación es muy común esto. Es muy común que se diga que dos personas no programan igual, ¿sí? Pero esas dos personas llegan a la misma solución. ¿De qué va a depender? Depende de la experiencia de cada uno, de las metodologías que apliques y demás. Bien, entonces el algoritmo, para que les quede claro, es una serie de pasos que me va a permitir resolver un problema, ¿sí? Y que va a estar detallado, o va a estar resuelto, o va a estar descrito, dependiendo de quién lo escriba, ¿sí? Generalmente, esta receta puede estar escrita en diferentes idiomas, ¿sí? Podemos tener una receta en español, una receta en italiano, una receta en alemán. La forma en la cual uno la vaya a escribir es nuestro lenguaje de programación, ¿sí? Yo puedo tener los mismos pasos, pero escrito en otro idioma, pero van a ser los mismos pasos, ¿sí? Bueno, el idioma con el cual nosotros lo vayamos a escribir es el lenguaje. Bien, entonces, nuestra receta va a ser nuestro algoritmo y el lenguaje en el cual esté escrita va a ser nuestro lenguaje de programación. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Genial. Bien. A ver, voy a ver si salta alguna duda, son muchos, así que... Genial. Bueno. Ya entendiendo lo que es un poco el algoritmo, vamos a hablar de lo que es un algoritmo en pseudocódigo, ¿sí? Básicamente el algoritmo en pseudocódigo, ¿a qué le suena la palabra pseudo? Nombre. Algo que Casi es y no es. Algo que es y no es. Sería como un código incompleto, profe. No es incompleto, sino que se parece, pero no es, básicamente. Algo que Algo que simule no ser. llega todavía a ser un código, que le falta algo para terminar de ser un código. Exactamente, ¿sí? Algoritmo en pseudocódigo, básicamente son algoritmos que están desarrollados en un lenguaje que no llega a ser un lenguaje de programación, pero sí es un lenguaje en sí, ¿sí? ¿Y de qué lenguaje estamos hablando? Es un lenguaje que puedan entender las personas, ¿sí? Entonces, son algoritmos que son entendibles para nosotros, para las personitas, que la computadora no lo va a entender porque no está en
en instrucciones que entiende la computadora, pero a nosotros nos ayuda un poco a acercarnos de qué forma tengo que yo programarlo si lo quiero encarar con un lenguaje de programación, ¿sí? En resumen, es escribir un algoritmo en palabras que yo entienda y que después pueda transcribir a algo que entienda la computadora, ¿sí? Es pseudocódigo porque no es un lenguaje de programación, no es un código en sí, pero tiene toda la estructura que debería tener un código de programación. O sea que simula ser un código de programación. Exactamente. Y lo más interesante es que hay herramientas que que trabajan con pseudocódigo. Que una es PCInt, que es la que vamos a ver en el cursado. ¿Sí? Bueno, acá se me murieron las imágenes. Bueno, tenemos dos formas de representar, ¿sí?, todo lo que son los algoritmos en pseudocódigo, ¿sí? Una es escrita, para que lo entendamos con nuestras propias palabras, y las otras es a través de diagramas, para que la podamos entender de una forma visual, ¿sí? Generalmente en el mundo hay muchas personas que le atrae más lo visual, y hay muchas otras personas que le atrae más lo que es la parte de lectura, ¿sí? Porque se hace como esta brecha entre algo que se hace en diagrama de flujo y algo que se hace en pseudolenguaje, o en lenguaje, o en escritura, es porque muchas personas, al momento de entender una situación y de dar una solución, les es mucho más sencillo trabajar con un gráfico, ¿sí? Y hay otras que no, que prefieren escribirlo, ¿sí? En nuestro caso vamos a aprender las dos formas, y ustedes, el día de mañana, cuando tengan que diagramar algún tipo de solución, van a elegir si es más sencillo escribirla, redactarla como si fuera un cuento, o graficarla como si fuera un diagrama. ¿Bien? Para los que ya... Sí. Sí, escucho. Ya más para que alguien entienda lo que estás haciendo. Y el pseudo lenguaje me parece más fácil para hacer un boceto para algo que querés hacer. Yo lo Sí, veo de esa también. forma. Sí. Igualmente, gráficamente se entiende siempre mucho más que escrito. Ya está demostrado científicamente que la mayoría de la visual gráfica es mucho más entendible que por ahí la parte escrita. Pero bueno, a nivel de programación se ve de esa forma. Pero sí tiene razón Marcelo, que por ahí es mucho más sencillo expresarle a alguien la idea o tu solución a través de un gráfico que por ahí de un texto. Gracias por el aporte, Marcelo. Está bien. Bueno, este es un ejemplo de un pseudolenguaje, fíjense, en el cual ustedes me dijeron que trabajaban con herramientas, ¿sí? Básicamente las herramientas acá las llamamos variables, como, no sé si en la secundaria recuerdan cuando veían lo que era la parte de, si tuvieron física alguna vez, física en la materia, no educación física, cuando tenían que resolver un problema y cada una de las partes dentro de, por ejemplo, tenían un diagrama de fuerza, y cada una de las partes dentro del diagrama de fuerza tenía como su valor en particular. Tenías la gravedad, tenías la fuerza por acá, otra fuerza que venía por acá, la aceleración y demás. Todo eso eran como variables. ¿Se ve solo el título? ¿Todos están viendo? No sé si... Sí. Ah, bueno. Bueno, eso más adelante vamos a ver bien qué es una variable, pero tengan idea qué es eso, básicamente. ¿Sí? En este caso, bueno, tenemos varias variables, y fíjense que en este caso se describe los pasos, no son los mismos que el anterior, pero son similares, en los cuales están escritos en un lenguaje que yo, como humano, puedo entender. Poner la sartén, echar el aceite, prender la cocina, golpear los huevos, vaciar el huevo, echar las especias. Si el color de la clara es distinto de blanco, entonces espero un poco, porque todavía no está hecho. Si el color de la clara es blanco, entonces apago la cocina y termino. ¿Sí? Fíjense que son una serie de pasos descritos en un lenguaje que yo como persona lo entiendo, pero me ayudan a describir una solución. Esto que ven acá es un pseudocódigo, ¿sí? No está narrado en un lenguaje en particular, pero sí es entendible y básicamente expresa un algoritmo que después puedo de alguna forma expresarlo en un lenguaje.
¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto. No le den bola a las llaves y demás, pero sepan que básicamente de acá en adelante, cuando empiecen a programar, van a encontrar de alguna forma expresados los algoritmos en este tipo de orden, ¿sí? Después, bueno, otra de las formas es a través de un diagrama de flujo, Diagrama. que como dijo recién Marcelo, es mucho más sencillo de entender porque es más visual, ¿sí? Entonces, básicamente no es el mismo caso de acá de freír un huevo, pero sí es cómo cocinar un huevo, ¿sí? Entonces te pregunta, ¿es frito? Si es sí, lo freís. ¿Es salado? Si es sí, le agregas sal. Y después lo servís en el plato, ¿sí? Fíjense que tienen todo un caminito en el cual, dependiendo de la situación, se va generando, de alguna forma, la secuencia de pasos que uno tiene que seguir. En el caso de ¿Puede que ser quiera que se, cocinar... puede ser que Sí, se reduce en paso, profe? Con el diagrama de flujo, ¿se acorta un poco más? ¿Puede ser? ¿O es lo que veo yo en la imagen? no, lo que pasa es que este es un caso distinto, porque acá en realidad podríamos poner si es frito, acá en freír podríamos poner en la sartén, echar aceite, prender cocina, golpear huevo, vaciar. Sí, acá está un poco más reducido, pero en freír podríamos incorporar Bien, todas estas acciones, por así decirlo. ok. Inclusive no está la validación de si tiene la clara o no. Pero bueno, veámoslo como un caso aparte, ¿sí? Como un caso en el cual verifiquemos si vamos a cocinar o no un huevo, ¿sí? En el caso de que no sea frito, me voy por este caminito, lo hiervo, si no lo quiero salado, me voy por acá y lo sirvo, ¿sí? A ver, lo que estamos viendo ahora son ejemplos, ¿sí? Pero que les ayuda a entender de que yo, este tipo de no de diagrama, perdón, de pseudo lenguaje o de pseudo código que lo escribí, sencillamente, tranquilamente, perdón, lo puedo expresar en un diagrama, ¿sí? Inclusive la herramienta con la cual nosotros trabajamos, que es PCInt, pueden tanto escribirlo en pseudo lenguaje, ¿sí? Y después le da el equivalente en diagrama de flujo, o viceversa, pueden hacer el diagrama de flujo, y después les va a dar el equivalente en pseudocódigo. Bien, recién hablábamos del tema de las variables, ¿sí? Básicamente, para que tengan una idea... A ver, antes de que entremos a variables, el resto quedó claro, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿Alguno con Sí, alguna profe. duda en particular? Si no se Sí, anima a profe. hablar, puede escribirla, no hay ningún problema. Todo ok, Jorge. Todo ok. Perfecto, profe. Ok. Bueno. Básicamente una variable, imagínense, ¿sí? Que es una especie de contenedor en el cual nosotros, ¿sí? Podemos almacenar un contenido en específico. ¿Qué significa esto? Si ustedes se fijan acá, como variables podríamos llegar a tener una caja, que la caja sea huevos, ¿sí? Y yo adentro meter la cantidad de huevos que yo quiera, ¿sí? Podría tener otra caja que se llame cantidad de aceite, y adentro de la caja meter la cantidad de aceite que yo quiera, y podría tener fuego. Bueno, esto es físicamente imposible, porque se me quemaría la caja, y supongamos que tenemos, no sé, algo que todavía no se ha inventado que me permita mantener el fuego almacenado en una caja, no lo tomen literal, pero supongamos que la caja diga fuego y adentro tenga una cierta cantidad de fuego a una cierta cantidad de temperatura, ¿sí? Estas cajitas, sí, puede ser leña, esta cantidad de cajitas, estas cajitas que nosotros tenemos acá etiquetadas con el contenido, es lo que nosotros podemos denominar variables, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros podemos definir no una clase, sino algo, ¿sí? Un elemento que va a intervenir dentro de nuestra receta, ¿sí?
y adentro definir la cantidad o el valor que va a tener ese elemento. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un huevo, ¿sí?, dentro de mi caja, puedo decir que los huevos que hay en mi caja son 1. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es mi caja huevos, tengo solo un huevo. ¿Sí? De esta forma hacemos lo que se llama una asignación de variable. ¿Qué significa esto? Que 1 va a ser en relación a los huevos. ¿Sí? O sea que solo voy a tener un huevo. ¿Bien? En el caso del fuego, es de forma similar. Vamos a tener una caja, vamos a almacenar 60 grados dentro de la caja, entonces vamos a decir que dentro de la caja fuego hay 60. ¿Sí? Si yo le dijera en este momento, a ver, vamos a, no sé cómo taparlo, pero bueno. Si yo le dijera en este momento, a ver si tengo, no. Si yo le dijera en este momento cuántos huevos hay, ustedes podrían decirme 1. ¿Sí? Si les digo cuánto es la temperatura de los huevos, ustedes me podrían decir 60. Bueno, la variable de alguna forma trata de representar ese tipo de reemplazo, ¿sí? De que si yo la nombro, sepa a qué me estoy refiriendo. Por eso es una variable. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, digo aceite, o sea, ponele el aceite, y yo ya había definido que mi aceite eran 200 mililitros, estoy diciendo ponele 200 mililitros. ¿Se entiende? Si yo le digo poner los huevos, y yo había guardado 4 huevos, los que voy a terminar poniendo son 4. ¿Sí? Entonces, la variable lo que me permite definir es algo que contenga una cantidad o contenga un valor, ¿sí? Y después hacer referencia a ese valor simplemente nombrando la variable. ¿Sí? Exactamente, es una referencia, como dice Marco. ¿Sí? A ver, denme otro ejemplo de a uno. Que ustedes puedan llegar a considerar variables, a ver, por ejemplo, en una escuela, ¿sí? Una variable de una escuela, más precisamente en un curso, por ejemplo. ¿Sillas y alumnos, profe? ¿Cómo? ¿Sillas y alumnos? Sillas, por ejemplo, si yo te digo, este curso tiene 20 sillas, y después te digo, sillas de este curso, ¿cuánto me vas a decir? 20. ¿Sí? Entonces, las sillas del curso es una variable que hace referencia a la cantidad de sillas que tengas en el curso. Entonces, cuando yo te diga las sillas de ese curso, vos ahí automáticamente vas a saber que son 20. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. La cantidad de alumnos, ¿sí? Entonces vos decís, todos los alumnos del curso tercero B. Entonces vos sabés que si los alumnos del curso tercero B eran 30, y yo te digo todos los alumnos del curso tercero B, vas a saber que el valor lo reemplazás automáticamente es 30. ¿Sí? La materia, participantes del Zoom, bueno, en este caso somos 51. O sea, si yo digo los participantes, o hago referencia a los participantes del Zoom, automáticamente ustedes van a hacer relación que es 51, ¿sí? Entonces, si yo les digo 3 veces los participantes del Zoom, o sea, 3 por los participantes del Zoom, ¿cuánto sería? 153. 153. Exactamente. Ese es el tipo de pensamiento que tienen que buscar con las variables. Pensar que es un valor que me va a referenciar, ¿sí? Pensar que es una etiqueta o una caja que me va a referenciar un valor que yo puedo utilizar después dentro de mi código, ¿no? ¿Quedó claro? ¿El valor Profe. de la variable puede cambiar? Por eso es variable, sí. Claro. Bien. Aquí Está con el escribiendo. tema del huevo, si nosotros tenemos un huevo, le asignamos a la caja un huevo. Si le sumamos Sí. un huevo, esta caja ya va a tener 2 huevos, esa es la variable, esa es la función de la variable. Exactamente. Pero vos cuando, en este caso, bueno, a huevos le sumás 1, ya no vas a tener 1, vas a tener 2. Pero cuando vos hagas referencia a la caja huevos, antes tenías 1 y ahora vas a hacer referencia a 2. ¿Se entiende? A ver, variable en realidad viene del término de variar, obviamente como el nombre lo dice, que no es algo que permanece constante.
Más adelante vamos a ver que sí existen constantes que no se pueden tocar en el código, pero la particularidad que tiene esta variable es que más allá del valor que me hace referencia, puedo yo modificar su valor. ¿Sí? Que eso también es muy importante, gracias por la aclaración. Como dice su compañero, no sé por qué están haciendo flechitas, pero se puede hacer flechitas. Ah. Bueno. ¿Dudas sobre este tema? Borrar todo, ¿no? Ninguno, está claro. Ok. Bien. También algo muy interesante que podemos tener dentro de lo que es la parte de los algoritmos, ¿sí? Es algo que nosotros consideramos que se llama, no es algo que consideramos, sino algo que está estipulado, que es el condicional, ¿sí? ¿Condicional a qué le suena? La palabra condicional. Que Una ley que condiciona. Disculpa. ¿Sí? Depende de lo que uno. Depende de Una, todo lo que uno elige. una elección. Una decisión, una condición, una situación. Que Bien. condiciona qué camino tomar en el caso del diagrama de flujo. Bien, exactamente. Depende de que cumpla algunos requisitos o algo así. Ese es Condiciones. eso también es algo muy importante, ¿sí? Una condición básicamente es algo que nos va a decir que podemos tomar uno u otro camino dependiendo de una acción en específico, ¿sí? O de una condición en específico. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que decidir en algún tipo de condicional o en algún tipo de condición que se me ponga en el medio, pueda optar por un camino u otro, ¿sí? Si nosotros volvemos al tema del huevo, fíjense, la condición que se me pone es si es frito o no. En el caso de que sea frito, voy por un camino. En el caso de que no sea frito, voy por el otro, ¿sí? Entonces el condicional lo que me permite es eso, es tomar un rumbo de acción dependiendo de una condición específica, ¿sí? Las condiciones específicas, en este caso las vamos a ver más adelante, van a trabajar en un lenguaje, no en un lenguaje, sino en operadores lógicos que van a ver con el profe Matías Castro, que nos van a permitir decidir de alguna forma entre valores de variables, ¿sí? Y la condición que yo esté buscando. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, recién vimos el tema del huevo, ¿sí? Yo podría preguntar si mi cantidad de huevo es 0, entonces no cocino nada, ¿sí? Entonces, si mi cantidad de huevos es mayor a 0, a ver, lo vamos a escribir. Disculpen, les prometo que para la próxima enchufo la tableta digitalizadora, hoy anduve medio flojo con ese tema. Si yo, por ejemplo, disculpen mi letra, si yo digo que la cantidad de huevos, ¿recuerdan esto? De primaria, el pescadito. Sí. Menor. Bien, la boquita que indicaba. Menor. ¿A la boquita que apunta, al mayor o al menor? Menor. ¿Seguro que la boquita apunta al mayor? ¿Al menor? Al mayor. No, al mayor. La colita del pescado apunta al menor, ¿sí? Entonces acá lo que estamos diciendo es, si los huevos son mayores a 0, ¿sí? Entonces puedo cocinarlo. Si no, que pase, no sé, que vaya y los compre, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de condiciones, obviamente hay otro tipo de condiciones, no nos vamos a centrar en esta, son las que usualmente se dan en estos condicionales, ¿sí? Analizando una variable y un valor en específico, o dos variables, o bueno, depende del caso. Pero ahora quédense que la mayoría de las condiciones van a ser mayor, menor o igual, ¿sí? Bien. Por el momento, ¿venimos bien? Sí. Esperen que borre. Obviamente existen después, van a saber combinar múltiples condiciones y demás, pero por el momento quédense que es
una condición, o sea, es algo que me limita, ¿sí? Y dependiendo del resultado puedo tomar un camino u otro, ¿sí? No sé si les gustan los Simpsons, por ahí pongo memes de los Simpsons. Si no, lo saco, no hay problema. No, no hay problema. Está bien. Y si uso muchas referencias de los Simpsons, háganmelo saber. Pero no. No, está bien. Bueno, Eso es mucho, muy importante. eso es mucho, muy importante. Sí, esa fue la que más alta, perdón. Bueno, acá les pongo un ejemplo de un condicional. Si, por ejemplo, yo tenía el hornal en 100 grados centígrados, ¿sí? O mayor a 100 grados centígrados, entonces tengo que bajarla a 60, ¿sí? Si, por ejemplo, estaría menor a 60, debería subirla a 60 para que estuviera bien la temperatura, ¿sí? En este caso, la condición que yo tengo en el medio es la temperatura, ¿sí? Y la temperatura que necesito, básicamente, para poder cocinar el huevo, que es 60. Entonces, a la temperatura actual la comparo con 60 y veo si está bien o está mal la temperatura, y en base a eso voy reajustando, ¿sí? Bien. Como resumen, ¿qué estuvimos viendo ahora? Básicamente estuvimos viendo un poco lo que es pseudocódigos, ¿sí? Un poco lo que es el tema de las variables, de qué expresa cada una de las variables, y un poco de lo que es la parte de los condicionales, ¿sí? En relación a este tema, ¿hay alguna duda? No, profe. No. Profe. Está bien, profe. Sí. Tengo una pequeña duda. Sí, Valentín. Bueno, si lo del omelette se basa en la toma de decisiones, como se mostró en el diagrama, creo que era de pseudocódigo por ahí, Sí. significa que aunque ocurra lo de la parte del freído, puede variar dependiendo de qué línea de acción se tome exactamente el programa por ahí. O sea, lo que me estás queriendo decir de que si está frito, vos podés ahí, o sea, freís el huevo y ahí podés generar otro tipo de condición que te permita que una vez que el huevo está frito, transformarlo en omelette, básicamente. Sí, ¿No? pero ¿qué pasaría si el omelette hipotéticamente cambiara de un estado frito a un estado no frito y se volviera un omelette tipo revuelto por ahí? Y con una condición diferente que haga que vaya por un camino que no se vio previsto en casi en otra variable. Bien, en ese caso es muy importante lo que dice Valentín, porque por ahí hay cosas que nosotros no tenemos previstas, como dice él, ¿sí? Ese tipo de cosas que no tenemos previstas, nosotros las denominamos validaciones, ¿sí? Para evitar de que nuestro huevo se haga revuelto, lo que vamos a hacer es en el código forzar a que sí o sí sea frito, ¿sí? Entonces, en el algoritmo, cuando lo hagamos, vamos a tener que generar un camino para que no se nos pase a huevo revuelto o no se nos haga omelette, ¿sí? Pero eso más adelante lo vamos a ver y van a ver que conforme van avanzando van a ir poniendo más condiciones para ir de alguna forma encaminando que sí o sí sea frito, ¿sí? ¿Se entendió? Gracias, sí, lo entendí. Genial, Valentín. Bien. Bueno, a ver, esperen, tengo 3 acá. Ok. Profe, ingeniero, Sí, una sí, diga. consulta. Sería como ir poniendo en el algoritmo, ¿cierto? Que usted va escribiendo. Sería Sí. ir como poniendo ciertos condicionantes para que la solución es la que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien, gracias. Básicamente las condiciones me van a poder permitir de alguna forma encauzarlo, ¿sí?, hacia donde yo quiera el resultado, ¿no? ¿Sí? Perfecto.
por ejemplo, a ver, en este caso el huevo. En un cauce de agua, por ejemplo. Sí. Mira, Sí. yo quiero ser Elisae. Cuando ¿Cómo? éramos chicos, bueno, en el secundario sabíamos hacer los trabajos. Ajá. Y una vez tenía un cauce de agua, uno de los trabajos de los compañeros míos, que Ujú. iba poniendo ciertos condicionantes o algún tipo de compuerta que se habilitara en algún momento o no para dirigir el cauce del agua. Sería medianamente similar a lo que estamos hablando ahora. Exactamente. Sí. Por eso el diagrama es diagrama de flujo. ¿Sí? Porque sigue un flujo como el cauce, como el agua, ¿sí? En el cual dependiendo, en este caso, bueno, serían condiciones, en el caso del proyecto de su compañero serían compuertas, dependiendo de las condiciones que se vayan dando en el camino del flujo, se va de alguna forma, no es regulando, pero sí tomando una decisión para llegar al final del camino, ¿sí? ¿Qué condiciones va a haber en el camino o de qué forma ustedes van a interactuar con ese flujo? Depende de las condiciones que ustedes pongan, ¿sí? Nosotros generalmente, cuando se programa, siempre se programa en un flujo normal o en un flujo de éxito, que le decimos, que es donde nada falla, ¿sí? Pero como sabemos, y está científicamente probado, siempre algo va a fallar. No es una ciencia perfecta. Entonces, para evitar de que falle, se trabaja diferentes tipos de validaciones, como le comentaba recién a Valentín, o diferentes tipos de condicionales para evitar tener por lo menos el menor porcentaje de fallas, ¿sí? Entonces lo vas de alguna forma encauzando a que siempre sea un éxito, o si tenés algún caso en el cual no vaya por buen camino, gestionar todo lo que es la parte de los errores o los problemas que tuviste. Pero Perfecto. bueno, más adelante van a notar de que siempre cuando estén programando y le den al usuario la libertad de escribir algo, un ejemplo, escribí nombre y apellido, ¿sí? Normalmente el nombre y el apellido que son letras, Sí. ¿sí? Bueno, van a tener usuarios que van a querer meter números, ¿sí? Entonces ustedes, ¿qué deberían hacer? Validar de que esos números no se puedan ingresar y que sí o sí ingrese letras. Letra, claro. ¿Por qué? Porque más adelante en su flujo, en su algoritmo, seguramente van a usar ese nombre con letras y va a venir un número en el medio, ¿sí? Entonces, para evitar ese problema, ustedes de alguna forma limitan a que si es número, no. Sí o sí tiene que ser letra. Gracias, profe. No, de nada. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Venimos bien? No. Bueno. Ahora lo que vamos a ver es un poquito lo que son los diagramas de flujo, ¿sí? ¿Quieren tener 5 minutos para estirarse o venimos bien? No, venimos bien. Ok. Les pregunto porque el reloj ya me dice, pasaste mucho tiempo sentado. Bueno, dudas me dijeron que no había. Ahora pasamos a lo que es diagrama de flujos. Esperemos un cachillo. Bueno, con el profe Matías, ¿qué vieron con el profe Matías? ¿Vieron? El programa PCInt. Ah, el PCInt. Bien. Bueno. Conforme esto se va abriendo, díganme y coméntenme qué expectativas tienen de la carrera, si les está gustando. Bueno, recién tuvieron hoy el primer acercamiento, pero conforme lo que estuvieron viendo seguramente en el cursillo y demás. Por lo que nos está comentando usted y nos dijo el anterior, y va bien. Genial. Era lo que uno nos imaginaba, de mi parte. Es muy didáctico todo, profe. Genial. Sí, algo interesante y que quizás les sirva de acá en adelante, y que le comento a la mayoría de la gente que por ahí quiere trabajar, no quiere trabajar, perdón, quiere aprender a programar o aprender un poco lo que es la parte de desarrollo. Esto es como andar en bicicleta, ¿sí? Todos los días tienen que por lo menos estar un ratito para que
una vez que ustedes se acostumbren, ya directamente puedan andar sin problemas, ¿sí? Lo que es la parte de programación es netamente práctico, por ende, uno tiene que hacer el ejercicio de la práctica por lo menos, no les digo una vez al día, pero en la semana 2 o 3 veces, vean lo que vieron en clase, practiquen un poco por su cuenta, porque es una materia que si no tenemos, una carrera que si no tenemos la práctica constante, después nos cuesta un poco, ¿sí? Como verán, es netamente práctico. Hay muy poca, hay bibliografía, pero toda la bibliografía es para hacer cosas prácticas, o sea que van a terminar en lo mismo. Entonces, yo los que les recomiendo es que sea algo constante y que vayan practicando día a día, bueno, si no pueden día a día, por lo menos 1 o 2 veces en la semana, un poquito más si tienen tiempo, y que lo vayan viendo, ¿sí? Constantemente, porque eso les va a facilitar mucho el cursado, y a su vez al momento de rendir es ir, resolver la situación y listo. O sea, repasar casi prácticamente no van a tener que ver nada, porque el ejercicio constante mismo va a ir incorporando la práctica, como cuando aprendieron a sumar, como cuando aprendieron a restar y demás, y ya va a ser inherente a ustedes y directamente al momento de resolver los ejercicios les va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Así que si quieren un consejo básico de la carrera es practiquen, ¿sí? Como dirían, la práctica hace al maestro, bueno, acá aplica perfectamente. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver un poquito lo que son los diagramas de flujo, ¿sí? Recién vimos que teníamos dos formas de expresar los pseudocódigos, ¿sí? Uno era a través del pseudolenguaje y la otra era a través de los diagramas de flujo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito lo que es la parte de diagramas de flujo, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo empezar a hacer sus pequeñas interpretaciones de soluciones, ¿sí? A través de pequeños diagramas, ¿sí? Bien, ¿qué es un diagrama de flujo o flujograma? O flowchart, si lo encuentran en inglés. Básicamente es una representación gráfica, ¿sí? De un proceso, de una solución, ¿sí? Donde cada parte o cada paso que nosotros querramos representar va a estar determinado por un símbolo en específico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo cada vez que hago una acción en los pasos que nombramos recién, que son mi receta, voy a tener un símbolo que puede o que me permite expresar dicha acción, ¿sí? Proceso, como bien lo dice la palabra, es básicamente lo que hablamos recién de la receta, ¿sí? La receta es un proceso, ¿sí? El algoritmo es un proceso. Entonces acá el diagrama de flujo me va a servir para representar procesos, ¿sí? Ojo, también lo pueden utilizar para representar procesos que no necesariamente tengan que programarlos, ¿sí? Si yo le quiero dejar escrito a mi mamá, ¿qué es lo que tiene que hacer con el gato? Cuando yo me vaya de vacaciones, le puedo dejar un diagrama de flujo, ¿sí? Sirve para cualquier cosa que ustedes quieran representar que sea un proceso. Bien, de ahí a que mi mamá por ahí no entienda que dejé escrito y me digan, no sé, el gato no comió porque no entendí lo que me escribiste, sepan que lo pueden expresar en cualquier proceso o actividad que hagan. Inclusive... Te consulto, ¿estás compartiendo la pantalla? Ah, no. Porque no veo nada. Gracias. Ahí está. ¿Se ve ahora? Sí. Ahí está, profe. Gracias. Bien. Inclusive pueden representar, o actualmente se representan, lo que son actividades cotidianas en las empresas, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez han escuchado lo que es un diagrama de actividades. No sé si alguna vez lo escucharon hablar. Sí. Sí, sí. Bueno, básicamente un diagrama de actividades es qué es lo que tienes, o qué es lo que tenés que hacer si pasa cierta situación, o cómo es el flujo que tenés que seguir si pasa cierto problema o si pasa cierta petición en un área específica de una empresa, ¿sí?
por ejemplo, un diagrama de actividades de cuando ingresa una nueva solicitud de título, por ejemplo, en la UTN o en la UNLAR. Ellos tienen una serie de pasos que indica qué hay que hacer en el caso que ingrese una nueva solicitud de título. ¿Sí? Un Y todo eso protocolo. es Un un protocolo, procedimiento. es un procedimiento, ¿sí? Y es un Pues, proceso. profe, disculpe, como Sí. ejemplo, cuando hacen un edificio, un escape de incendio, tenés diferentes procesos. Claro, lo que es la ruta de salida para Simulacro, cuando hay un incendio, un eso sí. simulacro. Ujú, sí, ¿Ah? sí, ¿Puede sí, ser sí. también? Inclusive todas esas situaciones las pueden representar en un diagrama de flujo. ¿Sí? Si la puerta no está abierta, entonces tiene que hacer esto. Por ejemplo, si está al lado de una pared, entonces tiene que hacer esto. Todo eso se puede representar en diagramas de flujo, ¿sí? Para que no se queden con la idea de que solo lo pueden aplicar en desarrollo, sino que de acá en adelante pueden aplicarlo para la mayoría de las cosas que puedan llegar a llevar un proceso, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Básicamente en lo que es el área de programación, no tan solo la programación se limita a aquella persona que programa y entrega un programa, ¿sí? Sino que tenés diferentes áreas en las cuales vos podés desarrollarte, ¿sí? Una de las áreas que es muy importante para el desarrollo de las aplicaciones es el área funcional. Como la palabra lo dice, es el área que da el funcionamiento de las cosas, ¿sí? El área funcional tiene conocimientos de programación, porque la mayoría fueron programadores, pero no necesariamente programan. Lo que hacen ellos es, dependiendo de una petición, por ejemplo, yo vengo y le digo, che, negro, necesito que, disculpen mis modismos, pero por ahí me saltan el laburo, el che negro y demás. Necesito, por ejemplo, que me controles o que se controle la entrada de los que ingresan a mi local, ¿sí? Entonces el analista funcional lo que va a hacer es ver el problema, tratar de desmarañarlo de alguna forma y proveer una solución que puede ser o no un pseudo lenguaje o puede ser o no un diagrama de flujo, que después esa solución, a través de estas herramientas, la entiende un programador, ¿sí? Entonces el analista funcional lo que va a hacer es analizar el problema, de alguna forma generar la solución a nivel muy básico, muy plano, a través de un diagrama, a través de pseudolenguaje, y le va a decir al programador, che, mira, esto es lo que nos pidieron, programarlo, ¿sí? Entonces, eso también es parte del trabajo de un desarrollador, ¿sí? Si por ahí no nos gusta desarrollar tanto, podemos tranquilamente abocarnos a lo que es la parte del análisis funcional, ¿sí? Ver qué requerimientos hay y de alguna forma transcribirlos a través de un diagrama, de un pseudolenguaje y demás, para que lo entienda el programador y lo pueda programar, ¿sí? Esas, como otras funciones, a medida que vamos cursando, van a ir viendo que no necesariamente el programador programa, sino que también puede ir tomando varias ramas dependiendo de donde se quiere ir especializando. Bien, el bloque, ¿sí? Por excelencia que siempre va a tener que estar, es el de inicio y fin, que básicamente lo que hace es representar el inicio o el fin de un proceso, ¿sí? Ni más ni menos. En pseudolenguaje, el mismo bloque se denomina, o sea, se puede representar a través de algoritmo inicio, ¿sí? O fin de algoritmo, el fin. Bien. Este es el básico. O sea, no... Una Sí. preguntita, ¿puedo hacer, Jorge? Bien. Sí. Para el proceso este tiene que tener un inicio y un final. ¿Puede ser que tenga un inicio y no tenga un final el proceso este? ¿O sí siempre tiene un final? No, siempre tiene que tener un final. Sí. A ver, Bien, ¿en para qué que caso pueda- imaginás que puede no tener un final? De paso tomo agua. Y en una fábrica que tiene elaboración continua de un producto, puede ser que tenga un inicio, pero no termine, una línea de ensamblado que no termine, pero se llega al resultado igual. En algún momento tiene que parar, me imagino, pero se me ocurre algún proceso que no tenga fin, que siga Bien.
programando, ingeniero. no sé, un Sí, esquema sí, sí. de la Profe. tarjeta de crédito, puede ser que están Un continuamente segundo. andando y funcionando, ingresándole número y venta. No sé si Bien. estoy en la idea más o menos. Sí, sí, sí. Ahí responde esa pregunta. ¿Cuál es la otra? No sé si hila con esta o es diferente. Si quiere que colabore con el compañero, en las textiles, por ejemplo, cuando entra la tela, cuando egresa la tela en el final de la máquina, ¿cierto? Ahí censa si está muy seca o muy húmeda. Y en base a eso va a ser el procedimiento, que sería como un condicionante, volviendo a la temática anterior. En caso que esté muy seca, apuraba la marcha, y en caso que esté húmeda, la ralentizaba un poco. En el Bien. caso que apliquemos un diagrama de flujo ahí. Bien, en ese caso, según bueno, lo que nos comentaban los compañeros, tenemos un proceso que es continuo, ¿sí? Que constantemente se está repitiendo, ¿sí? Y otro proceso de control, que es como decía recién Andrés, ¿puede ser? Sí. Que decía Andrés, ¿sí? En ese caso, sí va a tener un inicio y va a tener un fin. Pero lo que va a tener en el medio es algo que ya se me adelantaron, pero se los muestro para que sepan. Va a tener algo que se llama, no sé si lo tengo acá, esto. Va a tener algo que se llama un bucle repetitivo, ¿sí? Está contemplado en algoritmos, lo vamos a ver más adelante, pero sí hay forma de repetir una n cantidad de veces, ¿sí? O hasta que se dé una condición, una operación, ¿sí? Pero el algoritmo en sí, hasta que se repita esa n veces, por ejemplo, la máquina me fabrique 25 millones de frascos, después va a parar, y ahí va a tener el fin. Pero mientras tanto, la máquina va a estar en un bucle, no infinito, sino un bucle de 25.000, hasta que termine ese proceso. Una vez que termine ese proceso en el bucle, recién ahí lo va a finalizar. ¿Sí? Igual se adelantaron, pero ya más adelante van a ver que todo ese tipo de interacciones en las cuales hay algo que se repite constantemente, inclusive el control también es retroalimentado, ¿sí? Como decía recién su compañero, con validaciones, tiene su identificación en lo que es la parte de diagramas de flujo. ¿Sí? Por el momento, bueno, quedémonos con lo básico y ya conforme vamos avanzando, lo vamos viendo. Pero no sé si quedó un poco claro. Está bien. Sí. Bien. Alejandro recién consultó. Sí, básicamente la duda era si el proceso, por ejemplo, la fabricación de un producto, que es una línea continua, se repite muchas veces, si ese proceso tiene un fin. En realidad sí va a tener un fin, pero lo que va a tener en el medio es un bucle repetitivo que va a finalizar en algún momento, y una vez que finalice, recién va a finalizar el algoritmo, ¿sí? Pero mientras tanto es como que va a quedar encerrado en ese bucle infinito, ¿sí? No infinito, es finito siempre. A menos que... En realidad hay formas de hacerlo infinito, por así decirlo, pero va a trabar todo el procesador y demás. ¿Bien? Este es uno de los bloques iniciales que vamos a tener, que es el inicio del fin. Después, otros que vamos a poder tener es lo que se llama entrada y salida. ¿Qué significa esto? Básicamente, la función entrada me va a permitir me va a permitir leer, ¿sí? Un dato. Por ejemplo, yo podría leer el contenido de una variable manzanas, ¿sí? Y el tema de salida, no, miento. Leer es una entrada, ¿sí? Perdón, podría modificar la cantidad de manzanas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que teníamos de los huevos, yo a través de este bloque podría modificar de alguna forma, ¿sí? El valor que tiene manzanas y decirle manzanas, ahora no son 2, son 3, son 4, son 5. Y a su vez, si quisiera ver qué contenido tiene la caja de manzanas,
debería usar el de salida, que es escribir, ¿sí? Y ese me permitiría de alguna forma poder ver o el contenido de manzanas, ¿sí? O cualquier otro texto que yo quiera mostrar, ¿sí? Ahora queda como muy poco, ¿cómo se dice? Muy poco entendible por una cuestión de que no lo estamos aplicando en la práctica, pero déjenme que hable el software y se los muestro, ¿sí? Sí, hicimos, profe, algo de eso. Ah, ya hicieron. Más o menos lo vimos con el profe Matías, sí. ¿Vieron una entrada y una salida? Sí, hasta ahí llegamos. Sí, sí. Uno entra la información y la saca. Exactamente. Sí. Bueno. Pero muy necesitan por que lo- encima que dijo que lo iba a explicar más usted con la teoría y eso. Ok. Lo vamos a hacer ahora. Esperen que... Cobra sentido. Eso está bueno. Ahora sé para qué me está enseñando eso el profe. Claro. Sí, básicamente, el de entrada y salida nos permite, de alguna forma, modificar, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Contenido de las variables. Sí. Esperemos que lo cambie a modo de edición. Bueno, lo bueno que estamos pensando hoy con Matías, que quizás el tema este de la virtualidad nos está ayudando bastante porque somos muchísimos y no sé si hubiéramos podido hacer todo en una sala común. Así que ahora cada uno en su casa puede ir practicándolo. Ya les voy a, no sé si les pasó los enlaces Matías, pero yo se los voy a pasar. Fíjense que acá si yo, por ejemplo, hago el de salida y pongo hola mundo, ¿sí? Bueno, este es el inicio. Vamos a poner prueba. Si ven mucho hola mundo es básicamente el texto por excelencia que la mayoría de los programadores utilizamos cuando tenemos el primer acercamiento con un lenguaje, ¿sí? Lo primero que hacemos es mostrar en pantalla el hola mundo. Si le damos play desde acá arriba, fíjense, espero que me lo tire acá, me lo renderizo acá, perdón. Fíjense que inicia, de acá del inicio, después pasa por este bloquecito. En el bloquecito yo le pedí que como salida me muestre hola mundo, ¿sí? Y ahí me lo mostró, ¿sí? Y después finaliza. Bien. Si yo, por ejemplo, pusiera uno de entrada, por ejemplo, manzanas, y acá quisiera que mostrara en la salida manzanas, y le doy play. Esperen que no sé dónde me lo va a tirar. Fíjense que ahí está esperando que yo ingrese de alguna forma el valor de manzanas, por ejemplo son 5, y fíjense que después me muestra el valor de manzanas, que es igual a 5. ¿Sí? Entonces, este de entrada lo que me va a permitir es, de alguna forma, poder modificar el valor de una variable, ¿sí? Que en realidad me está faltando el cuadro de asignación, de operación, ¿dónde está? Acá está, el de proceso. Ya lo vamos a ver en un ratito. Lo que me va a permitir entonces modificar el valor de una variable, ¿sí? O ingresar por teclado algún tipo de valor, asignárselo a una variable, y lo que me va a permitir es mostrar lo que hay en una variable o mostrar un texto personalizado que yo considere. Fíjense una cosa, esto es, yo estuve viéndolo en un diagrama, ¿sí? Si yo lo cierro, fíjense que en pseudolenguaje ya me puso el algoritmo, el nombre, me dijo leer manzanas, o sea, escribí las manzanas, y después en escribir me mostró las manzanas, ¿sí? Esto que tenemos acá es pseudolenguaje, podemos tranquilamente escribirlo acá, o podemos trabajarlo en forma gráfica desde acá, ¿sí? Voy al bloque de procesos si nos queda un poquito más claro, porque ahí quedó como medio trunco, ¿sí? Bueno, acá un ejemplo, ¿sí? El algoritmo es manzana, ingresa la cantidad de manzana,
similar al que hicimos. Entonces yo escribo en pantalla, ingrese la cantidad de manzanas, o sea, le muestro al usuario, ingrese la cantidad de manzanas. Voy a esperar que lo escriba la cantidad. Después voy a decir, usted tiene tantas manzanas, y ahí va a finalizar. ¿Sí? Esto se explica mucho más con este otro cuadro o elemento que tenemos en el diagrama de flujo, que es el proceso. Básicamente el proceso representa cualquier operación matemática. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, dentro del proceso, ¿sí?, hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, inclusive puedo aplicar porcentajes y demás, y a ese resultado de una operación asignárselo a una variable. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo podría tener a A con un valor de 3, por ejemplo, y a B con un valor de 2, y ese resultado lo que va a hacer es automáticamente guardármelo en C. ¿Sí? Por ende, C va a ser 5. Esto es muy similar, no sé si recuerdan allá por secundaria, quizás también lo vieron en la universidad, lo que es la parte de la X. ¿Recuerdan cuando tenían una incógnita? Sí. Valor de X. Bien, exactamente. Vieron que ustedes, para saber si realmente el resultado le daba bien, hacían reemplazos, ¿sí? Había que poner una variable. Exactamente, tenían que poner una variable. Bueno, en este caso es lo mismo. Ustedes definen las variables, las van cambiando y después con esas variables pueden hacer operaciones. Si vamos al PCInt, vamos al grafiquillo, y creo que con esto ya cerramos, pues se está haciendo la horita. Puedo decir, por ejemplo, que ingrese manzanas, ¿sí? O que me ingrese, vamos a hacerlo un poquito más ordenado. Acá le vamos a mostrar al usuario que me escriba ingrese un número. ¿Sí? Recuerden que yo todo lo que escriba como salida va a salir escrito, ¿no? Entonces acá le voy a decir que este va a ser el número. Entonces, perdón, número creo que está reservada, le vamos a poner A, que no está reservada. Entonces, lo primero que me debería salir ahí en este momento es la pantalla, ahí le doy play, donde yo estoy mostrando en texto ingreso un número. ¿Sí? Esto que ven acá es esto mismo, una salida. ¿Sí? Y esto que ven abajo, que es como que me está indicando de que yo puedo escribir algo, es esto. ¿Sí? Lo que va a hacer esto prácticamente es que yo lo que escriba por acá, automáticamente se va a guardar en esta variable. ¿Sí? Quiere decir que si yo escribo acá 3 y presiono Enter, A va a tener el valor 3. Si yo acá escribo 6 y presiono Enter, A va a tener el valor 6. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, con este valor que me ingresen, con esta entrada, multiplicarlo por 3 y mostrarlo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es C es igual a A por 3. Acá el por se hace con asteriscos. ¿Sí? Y después mostrarlo acá. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es, diciéndole al usuario ingresame un número, o diciendo en el algoritmo que ingrese un número, esto lo que va a hacer es ingresar o permitir que se pueda ingresar. Acá va a ser una operación que va a ser lo que me ingresen por acá, me lo va a multiplicar por 3, y a ese resultado lo que va a hacer es guardarlo en C. ¿Sí? Y yo lo que voy a terminar mostrando, a fin de cuentas, es C. Si lo vemos, por ejemplo, yo ingreso un número, que es 3, C me debería dar 9. Fíjense, me dio 9. ¿Sí? Y ya programamos, y ya tenemos un programita chiquito. Fíjense,
si vamos al orden de ejecución, ¿sí? De lo que fue haciendo el algoritmo, había una forma de ejecutar paso por paso. No sé si la vieron con Matías. No sé si la tengo acá. Sí, acá, step by step. Lo vamos a hacer con los pasitos para que lo vayan viendo. Uy, se movió. ¿Dónde tengo la pantalla? Pero no me muestra. Bueno, en teoría, si hacen clic acá en los pasitos, fíjense que la flechita va indicando por dónde va el... No me muestra la consola. Bueno, acá es cuando... Ah, acá está. Pero, a ver si lo ejecuto desde acá. Ahí está, fíjense. Ahí sí me lo tiro. Fíjense que lo que hace es... ¿Se ve? Primero hizo, ingresé un número, esta parte. Primero inicio. Después fue, ingresé un número, imprimió esta parte. Después está esperando que ingrese el valor de A. ¿Sí? Por eso quedó ahí. Si yo pongo 3 y aprieto Enter, fíjese lo que va a pasar con la flecha. Va a hacer la operación y después va a imprimir. Hace la operación, imprime y finaliza. ¿Sí? Bueno, se ve de forma muy rápida. Lo que vamos a hacer es para... le vamos a agregar un operador para que vean. No un operador, sino un escribir para que vean en qué parte nos estamos situando. ¿Por qué no me dejas? Tengo que terminar esto. Sí. Vamos a meter aquí. Vamos a decir, se está imprimiendo el número. La operación. Sí. Y acá se está haciendo la operación. Algo interesante, ponemos comillas dobles para indicar que esto es un texto. ¿Sí? Cuando es un número, directamente sin comillas. Cuando es un texto, en comillas dobles. O comillas simples. Pero eso más adelante. A ver. Si me va a dejar. Aguarda. No, eso. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el paso a paso. Y vamos a ver el diagramita. ¿Por qué no se ve el diagrama? Ahí está. Vamos a tirar el paso a paso. No sirve trabajar con 2 monitores y esto. A ver. Comenzar. Ahí está. Fíjense. Va a ingresar un número. Pasa acá. ¿Sí? Yo ingreso el 3. Fíjense la flechita por donde va. Ahora imprime. Se está estableciendo. Se opera. Se está imprimiendo. Y ahí lo imprime. ¿Sí? Fíjense que sigue todo un caminito. Dependiendo de las operaciones o procesos que yo vaya queriendo hacer en cada uno. Cada una de estas partes, para que tengan una idea, sería como un paso de los que vimos de las recetas. ¿Sí? Ahora sé que al ser la primera clase y para muchos que es su primera experiencia con programación, esto es chino básico al principio, pero lo que vamos a hacer en la clase que viene es volver a repasar un poco, ¿sí? Y empezar a trabajar un poquito más con los elementos del diagrama de flujo. ¿Sí? Quédense tranquilos de que si por ahí fue demasiado para primer clase, vamos a seguirlo viendo. No es que lo terminamos hoy y ya está. Así que de a poco vayan interiorizándolo y cualquier duda que vayan surgiendo, la vamos viendo en el camino. ¿Sí? A ver, hasta lo que hemos visto hoy, fíjense que con un diagrama, ¿sí? De pasos, porque básicamente es un proceso, un diagrama de pasos, pudimos generar un pequeño
programita que lo único que me decía es, mete un número y yo lo calculo. ¿Sí? Entonces, con el PCInt, que es el programa que vamos a trabajar, van a poder hacer desde esto, que es un poco sencillo, que es muy sencillo, a cosas un poquito más complejas. ¿Bien? Bueno, vamos a cortar porque ya se hizo la hora y tienen clases. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme a mi mail, o si no, bueno, vamos a armar el grupo, ya sea de Slack o de WhatsApp, ¿sí? Con ustedes tengo el miércoles, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, voy a ver que se gestione cuanto antes el tema de los usuarios de ustedes, así pueden acceder al contenido y pueden ir descargando. Por el momento lo que les voy a dejar es el enlace, no sé si Matías ya se los dio al PCInt. Sí. ¿No? Sí, Sí, ya lo sí. tenemos. Bueno, Sí, ya lo tenemos. entonces, ¿Qué pasa, profe? Que la todo. clase de hoy instalamos el PCI con el profesor. bien, genial, genial. Bueno, si quieren, lo que hago es les comparto las diapos. Acá en el chat, estén atentos al chat, copien y péguenla. Y en el caso, bueno, de que alguno esté con el celular, después, si pueden, páseselas. ¿Cómo es? Compartir. Compartir. Así lo tienen y los pueden ir viendo conforme les vayan dando el usuario. Para ver, copiar enlace. Bueno, esta es la que estamos viendo ahora. Si quieren, ahí tienen todo lo que es diagrama de flujo hasta el final. Y la de algoritmo y pseudocódigo, ahí se las paso. De igual forma, por si no llegan a copiarlo, no los tienen, después van a estar en la plataforma. Pero para que vayan repasando y tengan algo que ver, pueden consultar acá en los enlaces que les pasé. Algo importante, antes de que se vayan, al final de la semana, o si el día miércoles, voy a ya dejar una consigna para que las tengan listas para el día lunes. Va a ser una consigna sencilla, así que no haya ningún problema, si es que tienen los usuarios del campus. ¿Sí? En el caso de que no estén habilitados para el miércoles, lo que vamos a tratar es de que para la semana que viene, por lo menos, vayamos haciendo un práctico pequeñito por semana, cosa de que ustedes vayan agarrando ritmo, y en la semana, si hay alguna duda, la podamos agarrar a tiempo. ¿Sí? Bien, profe. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Feliz inicio de año. Esperemos que puedan disfrutar de la carrera. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden consultar. Y éxitos con... ¿Tienen clase ahora? O creo que el viernes tenían, ¿no? No, se suspendió. No, el viernes. Eso es lo que quería saber yo, que yo no llegué a escuchar lo que había dicho al principio. ¿Es solamente por hoy y el lunes que viene vamos a tener clase hasta las 11? Sí. Ajá. Sí. El viernes también, el viernes es el mismo horario casi que hoy. Ajá. Y el lunes que sigue, de vuelta. Exactamente. Bien. Así que, bueno, nos vemos el día miércoles, que descansen, y si mañana vayan a trabajar, vayan con cuidado. Muchas Que gracias. tengan que trabajar. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Que anden bien. Chao, ingeniero. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Todo, profe. Nos vemos.